Mi nombre es Gustavo Caui y el día de hoy, continuando con la sección de hernias, vamos a hablar sobre el tratamiento, el abordaje quirúrgico, tanto abierto como laparoscópico. Entonces, comenzamos. Hay que recordar un poco de la parte de anatomía del video anterior, que si quieren profundizar un poco más, pueden ver el video anterior que está en este mismo canal. Acá podemos observar tanto al espina ilíaca anterosuperior como al tubérculo del pubis. Acá se lo hemos colocado pubis. Desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el pubis tenemos que se une el ligamento inguinal. Otro ligamento importante va a ser el ligamento iliopectíneo o también denominado ligamento de Cooper. Debajo de este va a estar el músculo pectíneo. El ligamento inguinal está unido al ligamento de Cooper mediante otro ligamento, el ligamento de Gimberger, o también denominado ligamento lacunar. Ahora, recuerden este orificio de acá, el orificio crural, por donde protruyen las hernias crurales. Esto se va a ver evidenciado cuando es el ligamento de Gimberger o el ligamento de Cooper los que están debilitados, ya que este orificio va a aumentar de diámetro y es por ahí por donde van a protruir las hernias crurales. Recuerden que el ligamento inguinal va a dividir, mejor dicho, vamos a poder diferenciar que por arriba del ligamento inguinal están las hernias inguinales, tanto indirecta como directa, y por debajo las hernias crurales. Ahora, ¿cómo diferencio una hernia indirecta de una directa? Esto lo vamos a hacer gracias a los vasos epigástricos inferiores, que van a ser el límite lateral del triángulo de Hesselbach, que va a estar delimitado en su base por el ligamento inguinal y la parte medial por el borde lateral del músculo recto abdominal. Recuerden también que el canal inguinal, tanto su anillo inguinal profundo y su anillo inguinal superficial, por arriba va a estar delimitado por el tendón conjunto, y el tendón conjunto va a ser la unión tanto de la aponeurosis del transverso más la aponeurosis del oblicuo interno. Entonces recuerden, hernias inguinales indirectas se van a ver involucrada una debilidad del anillo inguinal profundo, y de las hernias inguinales directas va a haber una debilidad de la fascia transversal. Recuerden, es la fascia transversal o la pared posterior en las hernias inguinales directas. ¿Listo? Ahora, el tratamiento tanto de niños como de adultos va a ser diferente. Recuerdan que en los niños la principal causa de las hernias inguinales indirectas era pues la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Van a tener los niños este remanente embriológico. Entonces, ¿cómo tratamos a las hernias en los niños? Pues tratando las causas. Pues. Si tenemos que hay una persistencia del conducto, entonces hay que eliminar el conducto peritoneo vaginal. Lo que se hace es una herniotomía. ¿Qué es tomía en cirugía? Tomía significa corte, disección. Entonces vamos a cortar el conducto peritoneo vaginal y luego, de esta manera, pues cerramos el conducto peritoneo vaginal al cortarlo, y luego se hace una ligadura alta del saco herniario. Esta ligadura se hace lo más cerca al anillo de la hernia, al anillo inguinal. Hay dos técnicas con las que se puede realizar esto, porque tanto en hombre como en mujer el contenido del canal inguinal va a ser distinto. En el hombre el contenido va a ser el cordón espermático, mientras que en la mujer va a ser el ligamento redondo del útero. Recuerden que el ligamento redondo del útero, acompañado tanto de los ligamentos cardinales o de McEnroe, son los que le van a dar la posición al útero, que por lo general está en anteverso flexo. Entonces, la técnica utilizada para los niños es la técnica de McKay. No la vayan a confundir con McVeigh, que vamos a ver más adelante. La técnica de McKay. Y para las niñas va a ser la técnica de Potts. Por lo general, estos procedimientos lo hace el cirujano pediatra. Estos temas no lo ve el cirujano general. Hay una especialidad que es cirugía pediátrica. Si alguno de ustedes tiene la posibilidad de poder rotar por ese servicio, sería genial. Aparte de hernias, por ejemplo, también lo que se opera bastante son las fimosis.
Y bueno, ahora, con respecto a los adultos, acá vamos a tener lo que es la herniorrafía, o también denominada una reparación tisular o contención. Esta parte de contención va a ser el diferencial de la hernioplastía, donde va a haber una reparación sin tensión, ya que en ese caso se va a utilizar una malla. ¿Qué significa rafía en cirugía? Rafía en cirugía significa suturar, unir, suturar. Entonces, tenemos que en estos casos, las estrellas, mejor dicho, las más comunes, van a ser Bassini y McVeigh. ¿Qué diferencia Bassini de McVeigh? Bassini lo que va a hacer es unir, o sea, va a hacer una sutura de ligamento inguinal con el tendón conjunto, mientras que McVeigh va a hacer la sutura de ligamento de Cooper y tendón conjunto. Entonces, vamos al gráfico de acá. Lo que se va a hacer es, en Bassini, recuerden, tendón conjunto, ligamento inguinal. Entonces, por acá y por acá, se va a hacer una sutura. Unimos tendón conjunto con ligamento inguinal y se sutura. Recuerden que tanto el tendón conjunto como el ligamento inguinal van a ser tejidos fuertes. Entonces, cada uno va a jalar para su lado. Es por eso que Bassini es una operación con tensión, por lo que tiene alta recidiva. Como pueden observar aquí, sirve tanto para hernias directas como se puede hacer también para hernias indirectas si es que se hace un Bassini bien hecho así, bien dedicado, porque sobre todo se busca reforzar la pared posterior, que es el defecto que se ve en las hernias directas. Ahora, con respecto a McVeigh, recuerdan que era el tendón, la unión del tendón conjunto con el ligamento de Cooper. Entonces, McVeigh va a ser una operación, un procedimiento mucho más tenso que Bassini. Va a ser también mucho más agresivo por la misma tensión que va a generar. Y recuerden, a mayor tensión, mayor recidiva. Entonces, McVeigh, por lo general, está indicado para cerrar las hernias crurales. Como va a cerrar de acá hasta acá, va a poder tapar a las hernias crurales. Incluso se podría decir que taparía hernias inguinales y las hernias inguinales indirectas y las directas. Sería la cirugía ideal si es que no fuera la tensión que esta provoca. Va a haber mucha tensión y por lo general tienden a recidivar. Entonces, esa va a ser la diferencia entre Bassini y McVeigh. Acá podemos observar, esto vendría a ser un Bassini, vean, la unión del tendón conjunto con el ligamento inguinal. Este de acá es el cordón espermático. Sirve sobre todo para hernias directas, pero también, como les mencioné, si es que es bien trabajadito, se puede incluso llevar hasta las hernias indirectas. Esto vendría a ser el procedimiento de McVeigh, que sirve sobre todo para hernias crurales. Ahora, con respecto a Schuldiz, tenemos que nos va a dar una sutura imbricada de la fascia transversalis. Entonces va a ser como que un reforzamiento de la pared posterior. Recuerden que la que estaba debilitada en las hernias inguinales directas iba a ser la fascia transversalis. Ahora, Schuldiz por lo general se asocia a Bassini. Como para que el cirujano pudiera dormir tranquilo, se le asocia a Bassini. Hace un Schuldiz, hace una sutura imbricada de la fascia transversalis y encima hace un Bassini. Entonces, por lo general, esto va a ser para hernias inguinales directas. Recuerden, Bassini, hernias directas, pero como mencioné, si es que se hace bien trabajadito, puede incluso utilizarse para indirectas. Y McVeigh, sobre todo para crurales. Con respecto a Marcy, ya es poco utilizada. Lo que hacen es una rafía del anillo inguinal profundo. Recuerden, si es una rafía del anillo inguinal profundo, entonces va a ser útil para hernias
indirectas, sobre todo, inguinales indirectas. Como pueden observar acá, se está disminuyendo el diámetro del anillo inguinal profundo. Ahora, el problema que se tiene con Marcy es que hay el riesgo de estrangular pues el cordón espermático que está pasando por acá y el pacientito luego va a pasar años y va a llegar a consulta de nuevo diciendo que no puede concebir, no puede tener hijos. Entonces, si es que lo estrangulan demasiado, pueden llegar a esterilizar al paciente. Entonces, es por eso que esta sutura no la pueden hacer completa, o sea, no pueden disminuir demasiado el diámetro del anillo inguinal profundo, porque si no se correría el riesgo de que el paciente no pueda tener hijos. Ahora, el problema con todos estos procedimientos que yo acabo de mencionar es la alta recidiva. Por la tensión que esto genera, hay mayor recidiva por la tensión. Ahora, los siguientes procedimientos son las hernioplastías. Plastía en cirugía significa prótesis. Por lo general significa prótesis. Entonces, acá tenemos prótesis. ¿Prótesis de qué? Se utiliza una malla. Recuerden, por ejemplo, en traumatología se ven las artroplastías de cadera, o sea, una prótesis de cadera. Acá lo que vamos a utilizar son las mallas de qué material. Van a ser mallas de polipropileno. Por lo general se utiliza polipropileno. Puede ser otro material, pero este es el más utilizado. Polipropileno. ¿El polipropileno es absorbible o no absorbible? Polipropileno es no absorbible. También se le conoce como prolene. Su nombre comercial es prolene. Entonces, en las hernioplastías también se le denomina un procedimiento sin tensión, ya que no se va a utilizar mallas. Se va a utilizar mallas y esto no va a generar la tensión que es la misma tensión que suturando pues los tejidos. Se menciona que estas técnicas, las más utilizadas, es Lichtenstein. Recuerden esto. Lichtenstein de las hernioplastías es la más utilizada. Sigue más o menos el mismo procedimiento que Bassini. Sigue el mismo procedimiento que Bassini. La malla se fija al ligamento inguinal y al tendón conjunto. Este es un abordaje anterior, a diferencia de Nyhus, que vamos a ver más adelante, es un abordaje posterior o también denominado preperitoneal. En el siguiente gráfico les voy a mencionar cuál es la diferencia entre estos dos. Como podemos observar acá, esta vendría a ser un Lichtenstein. Acá tenemos que la malla se está colocando tanto en el tendón conjunto como en el ligamento inguinal. Recuerden que incluso un Lichtenstein, sobre todo para las hernias inguinales directas, pero como ven en esta imagen, incluso se le puede abrir un agujerito para que por ahí pase el cordón espermático. Entonces, también nos sirven para las hernias inguinales indirectas. Ahora, incluso también se puede hacer agrandar la malla, se agranda un poquito por acá más la malla, se agranda la malla, esto vendría a ser otra parte de la malla, y se podría, con un Lichtenstein bien hecho, se podría incluso cerrar el espacio crural, de manera que estaría protegiendo a todo el cuadrilátero de Fouchot. Recuerden, el cuadrilátero de Fouchot, o también denominado miopectíneo, tenemos que el límite medial vendría a ser el recto anterior, por arriba vendría a estar el tendón conjunto. Recuerden que el tendón conjunto era la aponeurosis del oblicuo interno más el transverso. Por abajo vendría a estar el músculo pectíneo, por eso se denomina cuadrilátero de Fouchot o iliopectíneo. Por acá sería el músculo pectíneo. Y lateral estaría el músculo psoas.
Recuerden que el cuadrilátero de Foucault es importante porque es la zona más débil de la pared anterior, la pared posterior del abdomen, de la pared abdominal. Entonces, con un Liechtenstein bien hechecito, bien trabajado, con cariño, se podría cubrir todas las hernias, directa, indirecta e incluso plural. Si es que se extiende la malla. Esto sigue siendo Liechtenstein, aún con la malla grande sigue siendo Liechtenstein. Con respecto a Naehus, tenemos que la reparación es posterior o también denominada preperitoneal. Ahora, vamos a hacer la diferencia acá. Acá tenemos, por ejemplo, la piel. Esta vendría a ser la piel. Este es un corte transversal de todo el canal inguinal, de toda la zona inguinal, mejor dicho. Tenemos acá, olvídense de Camper, Scarpa, vamos de frente a los músculos. Acá tenemos el oblicuo externo, oblicuo interno. Este vendría a ser el transverso. Y acá está la fase transversalis. Este vendría a ser el canal inguinal con su anillo inguinal superficial y su anillo inguinal profundo. Entonces, recuerden, por acá está el ombliguito. Entonces, ¿qué hace Naehus? Naehus va a agarrar y se va a introducir. Vamos a ponerlo así. Primero Liechtenstein. ¿Qué va a hacer Liechtenstein a nivel de canal inguinal? Se va a introducir por acá y va a colocar su mallita acá. Lo va a unir tanto el tendón conjunto como el ligamento inguinal. Esto vendría a ser un Liechtenstein. Recuerden, abordaje anterior. Liechtenstein no se hace problemas. Es más sencillo de hacer. Es por eso que también es la técnica de elección. Esto vendría a ser un Liechtenstein. Se coloca la malla por delante del canal inguinal. Ahora, con respecto a Naehus, hagan de cuenta que este es el ombligo, pero para poder demostrar la diferencia, vamos a cambiar de color. Naehus lo que hace es un abordaje posterior o también denominado preperitoneal. Recuerden que estas son técnicas quirúrgicas abiertas. Entonces, Naehus ingresa hasta antes de llegar al peritoneo. Y es aquí donde va a colocar la malla. Esto hace Naehus. Coloca acá la malla antes del peritoneo, o sea, preperitoneal o posterior al canal inguinal. Se preguntarán, ¿por qué hacer este abordaje y por qué no quedarnos por el Liechtenstein? Naehus se hace sobre todo cuando ya han realizado un Liechtenstein, cuando ya han realizado un Liechtenstein, un Bassini, y ha recidivado. Por algún motivo ha vuelto la hernia a protruir, entonces ya no se puede coger esos mismos tejidos para poder colocar la malla. Entonces, mejor Naehus dijo, lo voy a colocar por detrás del canal inguinal. Es por eso que se menciona que es un abordaje posterior o también denominado preperitoneal. Con respecto a estopa, es lo mismo que Naehus, pero el abordaje es laparoscópico. Ahora, el término estopa ya no es tan utilizado. Era antes, este término se acuñó hace más o menos 50 años, cuando las técnicas por laparoscopía eran novedosas. Entonces digo estopa y dijo, que le voy a poner pues mi nombre al procedimiento. Ahora los términos que se utilizan en laparoscopía son TEP y TAP. Ahora, vamos a ver acá qué es TEP y TAP. Lo mismo que en la imagen anterior, vamos de frente a los músculos, acá está Camper, Scar. Vamos a obviar esa parte. Oblicuo externo. De nuevo, oblicuo interno. Transverso, fase transversales. Recuerden, por acá están las vísceras. Acá están las vísceras. Tenemos primero el abordaje TEP, que significa totalmente extraperitoneal. Vamos a colocarlos de dos colores diferentes. Acá tenemos TEP, que significa totalmente extraperitoneal. Hagan de cuenta que por acá es el ombligo. ¿Qué va a hacer TEP? Por acá va a introducir el trocar. Y va a llegar hasta la parte de acá. Por acá se introduce el trocar.
y es acá donde va a insuflar el CO2. Entonces, no se forma un neumoperitoneo. Neumoperitoneo se insufla, se ocasiona cuando se insufla por dentro del peritoneo. En la técnica TEP no va a existir este tipo de neumoperitoneo. Recuerden que el neumoperitoneo, por lo general, se insufla a más o menos 12, 20 milímetros de mercurio. Entonces, en el abordaje totalmente extraperitoneal, acá se va a colocar la malla, por delante del peritoneo. Vamos a ver. Se tiene que unir pues, al canal inguinal. Es aquí donde se va a colocar la mallita. Y con respecto al TAP, o también denominado, vamos a colocarlo de verde, laparoscopía transabdominal preperitoneal, va a ser lo mismo, solo que en vez de llegar hasta acá, pasa el peritoneo, llega hasta acá. Pasa el peritoneo, acá sí insufla su CO2, o sea, sí se forma un neumoperitoneo, meten la malla por acá, y luego lo que van a hacer es abren por acá un huequito del peritoneo, o sea, tienen que romper el peritoneo, y por acá vuelven a introducir la malla. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué hace tanta cuestión, tanto problema? ¿Por qué no hacerlo de frente como lo hace el TEP? La diferencia entre el TEP, o sea, cada uno va a tener sus pros y sus contras. El TEP, por ejemplo, va a tener poco espacio donde trabajar. Esto va a ser un poco espacio donde trabajar. Recuerden que estos tejidos, por lo general, no por lo general, estos tejidos están unidos, están bien pegaditos, están unidos. Acá están separados por el hecho del esquema. Pero por lo general van a ser tejidos que están bien unidos. Entonces, en el TEP entran, colocan la malla, desinsuflan el CO2 y por la misma presión intraabdominal, todo esto se va a comprimir. Recuerden que esta es una malla grande, pues una malla enorme. El problema con el TEP es que tienen poco espacio para trabajar. Hay poco espacio para trabajar y los pros son que no lesionan peritoneo. A diferencia del TAP, que tiene un espacio mayor, porque estos se van a formar neumoperitoneo, pero tienen que lesionar el peritoneo para poder reintroducir la malla. Entonces siempre puede existir alguna complicación al momento de abrir el peritoneo, de que pueden abrir un poco de más o quizás no lo cierran adecuadamente porque como lo abren también tienen que cerrarlo y eso puede traer complicaciones a largo plazo. Entonces concluimos que es más dependiente del operador, de qué tanta experiencia tenga el operador para poder trabajar o bien dentro del peritoneo o por fuera del peritoneo. Ahora, alguno de ustedes se preguntará, ¿y por qué no puedo colocar acá mi malla pegado a las vísceras? No se puede poner ahí la malla porque va a generar adherencias. ¿Recuerdan las adherencias que eran la causa principal de obstrucción intestinal? Entonces pueden ocasionar una obstrucción intestinal por un cuerpo extraño, que en este caso sería pues la malla. Y listo. Eso sería todo con respecto al manejo quirúrgico de las hernias. Muchas gracias por su tiempo y por la empatía en este video que he tratado de enseñar cómo es los distintos tipos de abordaje. Recuerden que el estudiante de medicina que solo sabe medicina, ni de medicina sabe. Entonces, acá tengo algunas de mis otras redes sociales. En Food Science subo artículos de medicina, temas de medicina, resúmenes, incluso también subo cosas sobre nutrición, que es uno de los pilares de mi vida. Introspección colectiva, mi canal de Spotify, donde subo podcasts de reflexiones de mi vida. Y Gustavo Kawi, donde están viendo este video. Muchas gracias por escucharme y espero verlos en una próxima oportunidad.